Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? A ver, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Me levantan ahí la manito los que están en la cámara y los que están en el chat, por favor. Me pueden ir confirmando si se escucha bien. Y también los profesores asignados que estén en este momento en la sala, les pido, por favor, vayan dejando un mensaje allí también para las personas que no han podido activar su audio, obviamente para que lo puedan activar y que puedan participar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces sean todos muy bienvenidos. Primero que nada me presento por si hubiese alguno de ustedes que no me conociera. Mi nombre es Franco Marabolí. Yo soy instructor de la Fundación Nueva Conciencia y soy el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria donde vamos a hablar al respecto de las progresiones y cómo éstas nos pueden ayudar a visitar el posible futuro. Realmente un tema muy interesante. Así que, como siempre, yo les voy a recomendar a todos que vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta manera logren aprovechar al máximo todo lo que vayan aprendiendo durante el transcurso del taller del día de hoy. También les quiero comentar que en este momento la clase está siendo grabada y que luego, posteriormente, la voy a compartir, ya sea a través de mi canal de Facebook o también a través de los grupos de WhatsApp donde yo personalmente les hago las invitaciones semana a semana, ¿de acuerdo? Pero también les quiero recordar que en paralelo, cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a las clases, siempre van a contar con una persona de nuestro equipo que va a estar ahí dispuesta a guiarlos, orientarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Si no sabes quién es tu profesor o tu profesora asignada, es muy fácil y es muy sencillo identificar, ya que es la persona que te mandó los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. En la parte superior de ese mensaje aparece su número de WhatsApp, tú simplemente lo presionas y ya te vas a estar comunicando. O al final del propio mensaje siempre aparece el nombre de tu profesor o tu profesora según corresponda y también un link de contacto para que te puedas comunicar con ellos en el caso que necesitases aclarar alguna duda o consulta. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, sin más, le doy la bienvenida también a los que vienen llegando atrasaditos, pero como el día de hoy tenemos tan solo una hora de clases, así que hay que aprovecharla al máximo para poder desarrollar este tema lo mejor posible. Así que, sin más, vamos a comenzar a lo que nos convoca el día de hoy, que es el tema de las progresiones. Hace una semana, bueno, el día miércoles tuvimos una reunión al respecto de las regresiones, ¿se acuerdan? Si alguno de ustedes no estuvo presente, de todas maneras también puede ver la grabación o solicitarla a su profesor asignado. El miércoles hablamos al respecto de una regresión. ¿Y qué era una regresión? Una regresión básicamente es un proceso en el cual nos permite recordar eventos del pasado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Donde a través de la aplicación de un transhipnótico podíamos visitar el pasado dentro de esta vida y también existía la posibilidad de visitar nuestro pasado en alguna vida anterior. Un tema realmente muy interesante, muy sorprendente y que a mucha gente le agrada enormemente. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, que es la progresión. La progresión es algo muy similar a una regresión, pero en vez de tener una visita hacia el pasado de algo que ya sucedió, la progresión es una visita hacia el futuro. ¿Te lo imaginas? Bueno, desde el inicio de los tiempos siempre han existido diferentes tipos de oráculos. Los oráculos eran, en la mitología griega, se creía sobre el oráculo de Delfos, que era un ser mitológico el cual tenía la capacidad de poder predecir el futuro. También a lo largo de los años se han heredado diferentes oráculos, como por ejemplo las lecturas de tarot, las lecturas de runa de los nórdicos, entre otras cosas. Siempre han habido metodologías en las cuales las personas han estado interesadas en poder conocer su futuro. De hecho, normalmente hoy en día está muy popular el tema de los registros acásicos. Los registros acásicos básicamente es un tipo de registro, un libro, ¿cierto? O un lugar donde se almacena todo el conocimiento de lo que pasó y de lo que va a pasar. O sea, mucha gente le interesa este tema de los registros acásicos. Yo, en lo personal, no lo trabajo y no lo hablo así como registros acásicos porque se darán cuenta que con lo que vamos a hablar el día de hoy, que hay algo que puede ir cambiando.
Entonces, este interés por conocer nuestro posible futuro es muy amplio. Y hoy en día, gracias a la hipnosis, se nos presenta una posibilidad seria, real y concreta al respecto de poder visitar nuestro futuro. Pero cuando hablamos del futuro, estamos hablando de algo súper relativo, estamos hablando de algo súper dinámico, porque fíjate lo siguiente, cuando nosotros hablamos de una regresión, estamos hablando de algo que ya sucedió, de algo que ya pasó, de algo que ya vivimos, que ya experimentamos y que está registrado dentro de nuestra mente subconsciente. Eso ya pasó, está allí, lo podemos visitar, hay personas que lo recuerdan, hay personas que no. Entonces, obviamente me van a preguntar, pero profesor, ¿es posible visitar el futuro realmente? ¿Es posible tener acceso a información que venga de una línea de tiempo posterior, de algo que todavía no ha sucedido, de algo que todavía no haya pasado? ¿Realmente se puede esto? Mira, para comprender una progresión es necesario comprender de manera más profunda cómo se genera o cómo se gesta el futuro, de dónde nace el futuro. Es una pregunta que todo el mundo se hace y aquí hay dos líneas. Hay personas que creen que nosotros tenemos un futuro destinado, un destino ya marcado, ¿cierto? Y que eso va a suceder sí o sí, pase lo que pase, ese es mi destino y haga lo que haga, va a suceder eso. Hay personas que creen que el destino o el futuro es algo que ya está marcado, registrado, firmado y eso va a suceder a huevo que sí. ¿Cierto? Y hay otras personas, que es una tendencia diferente, que piensan que el futuro es dinámico, que el futuro es cambiante, es algo que puede ir de un lado hacia el otro, que se puede modificar dependiendo y en base a nuestras acciones. Yo como siempre les quiero recordar que el día de hoy, como todas las clases, yo no les vengo a imponer una idea ni decirle esto es así, sino que vengo a entregarles información al respecto de este tipo de situaciones, del reconocimiento al respecto de la progresión y que cada uno de ustedes pueda ir midiendo qué es lo que le parece verdad, qué es lo que le parece, qué no es lo que le parece y que pueda tener sus propias conclusiones. Así que máxima atención, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer unas buenas conclusiones y que cada uno pueda llegar a un buen puerto al respecto de lo que le parezca correcto o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantearnos primeramente, ¿qué pasaría si nosotros nos pusiéramos en el plan de que el destino es fijo, el destino está marcado? Vamos a decir que el destino estuviese marcado. Si eso fuera así, realmente lo que eso produciría sería un patrón de comportamiento y de pensamiento súper conformista, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa si tú supieras o tú te imaginaras o tuvieras la certeza absoluta de que tu futuro va a ser uno y que jamás va a cambiar? Hagas lo que hagas. ¿Te imaginas tener la capacidad de saber si vas a ser pobre toda la vida? Bueno, ¿para qué voy a esforzarme? Si haga lo que haga, voy a ser pobre. Si yo supiera que voy a ser rico toda la vida, ¿para qué me voy a esforzar si las riquezas me van a llegar solas? ¿Cierto? ¿Te imaginas que el futuro fuera estático y supieras que el amor de tu vida va a llegar a los 31 años, por darte un ejemplo? ¿Para qué vas a buscar otras parejas? ¿Para qué te vas a dedicar a conocer gente? Si sabes que a los 31 años vas a conocer el amor de tu vida y vas a ser feliz por siempre. El tema que les estoy intentando explicar es que si hubiese la posibilidad de que el destino fuese estático, fuese algo siempre, siempre así, sería algo súper limitante. Sería tremendamente limitante. ¿Por qué? Porque tendrías un destino marcado y no hay evolución, no hay opciones, no hay crecimiento de evolución. De hecho, eso marcaría que no tenemos decisión de libre albedrío, ¿cierto? Porque nos coartaría inmediatamente el libre albedrío. Si el destino fuera solamente uno, el libre albedrío no existiría, porque no tendríamos la capacidad de decisión de si yo quiero esto o en este momento ya no lo quiero. Entonces, superaría y coartaría la decisión del libre albedrío, la limitaría de una u otra forma. Y el libre albedrío, como lo hemos visto clase con clase, es uno de los derechos
divinos que incluso hasta Dios respeta hasta el último de tus días. Entonces, algo que cuarte o limite eso no está bien. Entonces, desde mi punto de vista, el tener un destino premarcado, de predestinado, que no se pueda modificar o que no se pueda cambiar, independientemente de lo que hagamos o lo que pensemos o lo que hacemos, me parece a mí que va un poco en contra de las leyes naturales del universo. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, cada uno puede decidir lo que ustedes quieran, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, me parece que un destino cuadrado, cerrado, me va en contra de varias leyes del universo y aparte se limitaría lo que es el proceso de evolución y crecimiento como especie. Ahora, vamos a ver el otro punto. ¿Qué es lo que pasa con un destino dinámico? El destino dinámico produce desde un punto de vista, tiene mayor coherencia desde lo que yo pienso. ¿Por qué? Tenemos que hoy en día existe una ley que dice que es la ley de atracción. ¿Han escuchado hablar sobre la ley de atracción? A ver, dígame, ¿han escuchado hablar sobre la ley de atracción? Esta ley que dice que nosotros atraemos lo que pensamos y sentimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ella? La que se enseña en el documental El Secreto. Básicamente, esta ley que todo el mundo conoce hoy en día y que habla al respecto de que nosotros creamos nuestro destino y lo atraemos y lo desarrollamos, lo desenvolvemos en base a nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. El tema es que esta ley no es una ley que se invente un cualquiera, sino que es una ley que se ha demostrado en diferentes estudios. Y hoy en día es una ley seria, importante y reconocida a nivel internacional, como te decía, en diferentes libros e incluso sustentada y apoyada por personas muy exitosas a lo largo de nuestra historia. Entonces, esta ley dice, básicamente la ley de atracción, que nosotros atraemos lo que pensamos y sentimos. Y basándonos en esto, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son variantes, ¿cierto que sí? Nuestros sentimientos y nuestras emociones son súper fluctuantes. En la mayoría de los casos, hay veces que nos sentimos mal y hay veces que nos sentimos bien, ¿cierto que sí? Dependiendo de lo que esté sucediendo, lo que esté pasando en nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestras emociones van fluctuando, se van variando a lo largo del día, son como una montaña rusa. Nos sentimos amorosos, nos sentimos felices, nos podemos sentir tristes, podemos sentir excitación, nos podemos sentir amados, podemos sentir fe, podemos sentir paz, y en base a todo lo que nosotros vayamos y en base a cómo vayan fluctuando nuestras emociones, nosotros vamos emitiendo diferentes ondas, diferentes tipos de energía, los cuales por reverberación o por influencia comienzan a atraer hacia nuestra vida lo que nosotros estamos pensando o sintiendo, o sus equivalentes, básicamente. Entonces, esto produce variaciones en lo que se conoce como líneas de futuro. Cuando nosotros cuando trabajamos el pensamiento de que el futuro es dinámico y que puede cambiar y que se puede modificar, se crea un concepto de lo que se conoce como líneas de futuro. Las líneas de futuro son como caminos, ¿cierto? Cada segundo que tú pasas en el día tienes diferentes caminos adelante. Cada vez que tú tienes un pensamiento, aparecen nuevas líneas de futuro. Aparecen, digamos que tengo dos opciones, o me quedo en casa o salgo a la calle. ¿Qué hago? O voy a ver a un amigo, o me voy al trabajo, o qué es lo que voy a hacer en este segundo. Al momento de tú entrar con tu libre albedrío y decidir en una gama de posibilidades que se te van planteando día con día, tú vas tomando diferentes caminos. Porque dime tú, ¿crees que realmente te va a pasar lo mismo si es que tú, por ejemplo, tu destino, crees que será el mismo si tú vas a la casa de tu padre o de tu madre o que vas a la casa de tu amiga? ¿Crees que el destino será el mismo? Si yo tengo la decisión ahora, ¿voy a ver a mis padres o voy a ver a mis amigos? Si nosotros tuviéramos el pensamiento de que el destino es el mismo, ¿cierto? Que no va a cambiar, tendríamos que decir que si yo voy hacia donde mis padres, va a suceder lo mismo. Y si yo voy a donde mis amigos, va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque el destino es fijo. Pero no, desde mi punto de vista,
El destino inmediatamente, el futuro inmediatamente cambia en base a mis decisiones, en base a mis acciones. Porque yo no voy a tener el mismo futuro si yo decido en este momento, por mi capacidad de libre albedrío, si mis padres me invitan a cenar, puedo ir a la casa de ellos. Y si mis amigos me invitan a cenar el mismo día y a la misma hora, también puedo decidir ir a la casa de mis amigos. Ahora, ¿quién decide el futuro que yo pueda tener? Lo decido en base a mi capacidad de discernimiento. ¿Quién es el único responsable de decidir si ir a cenar con sus padres o ir a cenar con sus amigos? ¿Quién es el responsable de tomar esa decisión? Pregunto. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que uno mismo, ¿cierto? Uno mismo toma la decisión, a ver, uno mismo decide si ir para donde sus padres o ir a donde sus amigos. Esa es una decisión que no toma nadie más que tú mismo. Y es la manifestación física de tu capacidad del libre albedrío. Tú determinas, tú decides si ir a un lado o ir al otro. Y en base a lo que tú hayas decidido, el futuro puede cambiar. El futuro va a ir modificándose en base a tus decisiones. Y esto nos puede hacer más conscientes de que en realidad el futuro no es solamente una estructura fija y estable y que eso va a suceder, sino que el futuro puede ir cambiando en base a nuestras buenas o a nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a depender. No es lo mismo irte por, no sé, si tú vas de viaje a tu casa en plena noche, ¿cierto? Y andas en un barrio que no es de es de dudosa reputación. No es lo mismo irte en la calle con tu celular en la mano y con tu billetera al frente de todo el mundo, ¿cierto? A que decidir tomarte un taxi o irte con tus amigos a casa. ¿Cierto? ¿Me van entendiendo? Vamos a darnos cuenta que nuestro futuro puede ir cambiando, modificándose en base a las buenas o a las malas decisiones que vayamos tomando. Entonces, aquí en este punto, lógicamente, tenemos que tomar cierto nivel de responsabilidad. La mayoría de las personas dicen, no, es lo que me tocó porque era mi destino y chalala. Pero cuando nosotros comenzamos a percibir esto, nos comenzamos a notar que en realidad nosotros somos los que vamos creando, los que vamos construyendo nuestro propio destino. Nuestro futuro se va construyendo en base a nuestras decisiones. Claro que la toma de decisiones tiene todo un trasfondo, ¿cierto? Porque no es de simplemente decir para allá o para acá, sino que tiene un trasfondo de todas las programaciones mentales que tú tengas, experiencias de vida, creencias, programaciones limitantes, etcétera. Pero finalmente, el decidir si ir hacia un lado o hacia el otro es la suma total de todo lo que hay dentro de nuestra mente. Entonces, viendo el futuro desde esta perspectiva, nos podemos preguntar, si nosotros somos los que decidimos nuestro futuro y nosotros lo vamos construyendo en base a lo que vamos decidiendo, a lo que vamos haciendo, ¿será posible visitar, conocer o tomar conciencia de una línea de futuro? Esta respuesta se la van a dar ustedes mismos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido un sueño premonitorio? ¿Han soñado algo y que luego ese algo ha sucedido? ¿Les ha pasado? A ver, pregunto, ¿quiénes de los que están aquí presentes alguna vez en su vida han tenido algún sueño premonitorio? ¿Han soñado algo? Cualquier cosa, no lo sé. No sé, lo que ustedes quieran. ¿Han soñado algo y eso luego se ha manifestado? ¿Han soñado alguna vez eso? Veo varios que me dicen que sí, que sí, que sí. ¿Cómo es posible entonces, ustedes en ese momento cuando soñaron, hicieron una visita hacia el futuro? A ver, los sueños premonitorios son sueños que predicen algo que va a suceder en nuestro futuro, que puede ser de corto, mediano o largo plazo. ¿De acuerdo? Eso es un sueño premonitorio y no es algo que no pase, o sea, es algo súper común. Así como lo acaban de ver,
independientemente te haya pasado o no, yo acabo de hacer la pregunta, ¿cierto? Y muchos de ustedes, alumnos que quizás no conozco físicamente, que no hay nada preparado, sino que son alumnos que participan simplemente aquí en la fundación, están poniendo que sí, que lo han vivido, que lo han experimentado, que les ha pasado varias veces, a algunos les ha pasado pocas veces, otras veces les ha pasado muchas veces. No es algo, no es algo esporádico, no es algo que simplemente sucede a veces. No, es algo muy recurrente. Muchas personas en el mundo tienen la capacidad o han vivido o han experimentado esta experiencia de soñar algo, ¿cierto? De soñar un algo en el futuro y luego ese algo que soñaron sucedió. Y esa persona dice, wow, esto que pasó, lo, esto que está pasando, lo soñé. Hace un año atrás, hace 2 años atrás, o qué sé yo, hace el día anterior. Puede variar un poco, pero de que existen, es un hecho irrefutable. Existen cientos y miles de testimonios de personas que han tenido estos sueños premonitorios, y es por eso que existe la definición. Un sueño premonitorio es soñar con algo que va a suceder. Esta capacidad innata, que independientemente te haya pasado, la hayas vivido, la hayas experimentado o no, es un hecho irrefutable. Hay testimonios y los acaban de ver aquí con sus compañeros. Y si puedes leer en internet, vas a encontrar cientos y miles de testimonios de la existencia de estos sueños premonitorios. Esto se los estoy comentando para que podamos tener una idea de que cómo es posible soñar con algo que todavía no ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente? Que nuestra mente tiene la capacidad de visitar el futuro. Bueno, la realidad es que nuestra mente en realidad no está viendo el futuro. Lo que está viendo cuando nosotros tenemos un sueño premonitorio es una de las posibles líneas de futuro. Es como que estamos viendo el bebé, el feto o sea, el bebecito del futuro. Todavía no se ha creado, ¿cierto? Porque no ha nacido, porque el futuro todavía no llega, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo es como una proyección de lo que podría eventualmente suceder en uno de nuestros futuros. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos ver un bebecito, ¿cierto? Una proyección pequeñita de algo que todavía no ha pasado, de algo que todavía no ha sucedido? Y la respuesta es bastante sencilla. La respuesta es muy sencilla y muy lógica. Y esto se apoya en base a lo que es la ley de atracción. La ley de atracción dice, lo voy a volver a repetir, la ley de atracción dice que nosotros atraemos lo que pensamos y lo que sentimos, ¿cierto? Entonces, lo que esta ley está diciendo, que nuestro futuro va a ser similar en base a lo que nosotros estamos pensando y a lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿dónde se gesta o dónde nace el futuro? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde crees que nace? Con todo lo que te acabo de decir, ¿dónde crees que nace el futuro? ¿Dónde crees que se desarrolla ese futuro? Exacto, tal cual. Tu futuro se gesta, se desarrolla, crece como si fuese una semilla de una proyección dentro de tu mente, en base a lo que tú piensas, a lo que sientes y a lo que deseas. Allí nace el futuro. Y ese futuro es una posibilidad hasta que se concrete, ¿cierto? Una vez que digamos que esa posibilidad está allí, nosotros la estamos creando, la estamos gestando, así como una madre, su bebé crece en su vientre durante 9 meses, bueno, el futuro nosotros lo gestamos como si fuera un vientre, pero lo gestamos en nuestra mente. Ese futuro crece, se desarrolla, se desenvuelve y cuando nace, se manifiesta en el presente. Nace, se manifiesta en el presente, lo vivimos y luego queda en el pasado. ¿Me van siguiendo?
Entonces el proceso sería así. Nosotros pensamos, sentimos, creamos y empezamos a desarrollar, a crear dentro de nuestra mente, en base a nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, comenzamos a crear, ¿cierto?, una proyección del futuro. Y de repente, de tanto pensar, lo que puede ser, puede demorar 8 meses, 6 meses, 10 meses, puede demorar una semana, bueno, depende de cada futuro que necesita más o menos energía, pero nosotros estamos creando, estamos gestando un bebecito que se llama un futuro, ¿cierto? Y de repente llega un momento en que ese futuro está maduro y que en base a lo que nosotros estábamos pensando, sintiendo y viviendo y experimentando, vamos tomando nuestras decisiones, ¿cierto? Tú decides ir hacia la izquierda, hacia la derecha, en base a lo que piensas y a lo que sientes, ¿cierto? Tú decides si vas hacia la izquierda o hacia la derecha en base a qué, a lo que piensas y sientes, ¿cierto? Entonces, si nuestro futuro se basa exactamente en lo mismo, en lo que pensamos, sentimos y hacemos, te vas dando cuenta que todo está así unido, ¿cierto? Está todo pegadito, uno al lado de la otra. Si nuestro futuro se basa en lo que pensamos y sentimos y nuestras decisiones se basan en lo que pensamos y sentimos, nosotros vamos a ir actuando, tomando decisiones y concretando diferentes actos o actividades a lo largo de nuestro día en base al futuro que se esté gestando dentro de nuestra mente. Y tú decides si ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda en base a lo que tú estás pensando y sintiendo. Entonces, si por ejemplo, no sé, tú sueñas con que te encuentras una moneda de oro en medio de la calle y tú lo sientes, lo experimentas, lo sueñas, lo creas aquí, lo sientes como una realidad, tú vas a ir tomando decisiones que sean coherentes a ese tipo de situaciones. Sin darte cuenta, puedes hacerlo de manera consciente, sabiendo, o incluso lo puedes hacer de manera inconsciente, sin darte cuenta. Por eso muchas veces tenemos sueños premonitorios, porque logramos acceder a una de esas proyecciones del futuro que se está gestando dentro de nuestra mente y sin darnos cuenta estamos actuando en base a ese futuro, estamos tomando decisiones en base a lo que decidimos. Exacto, tal cual, Silvina. Lo vamos gestando, vamos tomando las acciones necesarias, que las podemos hacer de manera consciente, o sea, sabiendo, poniéndonos en el lugar de donde suceden las cosas, o no sabiendo, sin darnos cuenta, tomamos la decisión de ir hacia la izquierda, tomamos la decisión de ir hacia la derecha, tomamos la decisión de ir al frente o para atrás, en base al futuro que se está gestando. Pero así también, como nosotros podemos tener una línea de futuro posible, no existe solamente una línea. ¿Por qué? Mira, esto es un tema muy complejo que estoy intentando canalizárselos de la manera más sencilla posible, porque el futuro que se gesta en base a lo que pensamos y sentimos, también puede tener intervenciones de personas externas que tengan un alto nivel de influencia sobre nosotros. Ejemplo práctico de esto. Digamos que nosotros tenemos el futuro de la felicidad a la vuelta de la esquina tomando la mano izquierda. Y tenemos el futuro de la tristeza doblando a la mano derecha. Esto se lo estoy dando, simplificando en dos caminos, pero no es que existan solamente dos caminos, existen cientos y miles de caminos. ¿De acuerdo? Pero se los estoy simplificando de manera muy, muy fácil, muy, muy sencilla, para que lo puedan comprender. Vamos a decir que el camino de la felicidad está hacia la izquierda y el camino de la tristeza está hacia la derecha. Entonces, digamos que en tu mente se está gestando un futuro de felicidad. Digamos que en tu mente tú estás creando un futuro de bienestar, de felicidad. Y cuando llegas al momento donde tienes que tomar la decisión si doblar hacia la izquierda, hacia el lado del camino de la felicidad, sin saber, o sea, eso lo tomamos sin saber que hacia la izquierda vamos a encontrar la felicidad absoluta, o tomamos hacia la derecha la tristeza absoluta. No lo sabemos, pero estamos actuando de manera inconsciente y estamos dirigiéndonos hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente justo en la esquina donde se produce la bifurcación hacia los dos caminos, llega una persona que tiene un alto nivel de influencia hacia ti y te dice, mira, yo creo que el camino hacia la derecha es lo mejor. Yo te recomiendo que te vayas por la derecha. Tú por dentro sientes a gritos que te tienes que ir por la izquierda. Tienes el sentimiento, la sensación
de que te tienes que ir por la izquierda. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está empujando tu sentir, tus pulsaciones. Pero de repente, justo en ese momento, alguien que tiene un alto nivel de influencia, un alto nivel hipnótico sobre ti, te dice, ahora no, vámonos por la derecha, que a mí me parece mejor. Si esa persona tiene el suficiente nivel de influencia sobre ti, a pesar de que tú estés sintiendo que se tienes que ir por la izquierda, podrías eventualmente caer en la decisión de tomar la derecha. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has querido o has sentido que debes hacer algo? Tu pareja, tu padre, tu madre, qué sé yo, tus mejores amigos te dicen, no, no, no hagas eso, haz esto. Y tú lo has hecho y has dicho, me equivoqué. Sabía que tenía que hacer lo que sentí. ¿Te ha pasado alguna vez? A todos seguramente. Y uno después dice, bueno, sabía que tenía que ir por el otro lado. No sé qué hice cuando escuché a esa persona. ¿En qué estaba pensando cuando escuché el consejo de ese amigo? ¿Cierto? Esas veces nos damos cuenta a nivel sensitivo que, bueno, metimos los pies donde no teníamos que meterlo. ¿Cierto? Nos fuimos por un camino diferente a lo que nosotros estábamos pulsando. Entonces, todo esto que te cuento nos va abriendo la posibilidad de la existencia de un futuro que se va creando y que se va gestando dentro de nuestra mente. Pero también no es un futuro fijo, no es un futuro rígido, sino que es un futuro que puede cambiar, ¿de acuerdo? Que puede cambiar justamente en base al nivel de influencia que tengan tus amigos o el nivel de influencia que también tengan tus programaciones, como lo que me acaba de decir Cristina, que me dice, claro, uno de repente lo hace para que no se molesten, para caer bien, hago cosas que no debería hacer y que finalmente me alejan un poco de mi destino, un poco de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Y bueno, esto a todo esto, los que se vengan ahora al ratito más, cuando terminemos esta clase, al evento de Navidad, ¿cierto? También vamos a hablar justamente de esto de nuestro destino. Entonces, pongan mucha atención a lo que les estoy comentando ahora, que les va a servir de base para el evento que tenemos ahora en un ratico más. Entonces, una vez que comprendemos que el futuro, primero, el futuro es algo dinámico. ¿De acuerdo? El futuro es cambiante, fluctuante. Se puede cambiar de un momento a otro. No es que solamente existan dos posibilidades, existen muchísimas posibilidades, ¿cierto? Y por eso el futuro puede ir cambiando. Hay veces que nuestra mente, a través de un sueño, tiene la capacidad de ver una de las líneas de futuro posible. Una, no todas, no todas al mismo tiempo, no sabemos, incluso cuando nosotros vemos o tenemos un sueño premonitorio, no sabemos el camino que tenemos que recorrer para llegar allí, no lo sabemos, simplemente vimos algo que se gestó, pero también muchas veces tenemos sueños de cosas que jamás pasan, ¿cierto que sí? También tenemos sueños, que es verdad, que es un hecho irrefutable de que existen los sueños premonitorios. No podemos decir que todos los sueños son reales ni son futuros que se van a gestar o que van a nacer, que van a llegar a un puerto. No, porque también tenemos sueños de cosas que jamás pasan, ¿cierto? Vemos líneas de futuros que nunca en la vida van a suceder. De hecho, se calcula que 80, 90% de las cosas que nos dan miedo o que pensamos que nos van a pasar, jamás nos suceden, ¿cierto? Entonces, esto nos va mostrando de que sí existe la posibilidad de visitarlos, ¿cierto? Pero son dinámicos. Entonces, puede ser que se suceda o puede ser que no, porque no tenemos la capacidad todavía de poder ver cuáles son las decisiones que nos van a llevar a ese futuro. Podemos tener pistas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, digamos que tengo un sueño premonitorio y me veo, no sé, en Europa viajando y encontrando al amor de mi vida, por darte un ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Por darte un ejemplo, si yo sé que en Europa voy viajando en tal y tal país, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos? Si sé que estoy viendo que un futuro podría ser muy bueno en Europa, ¿cierto? Entonces, en base a tu decisión, también puedes ponerte un poco de manera consciente en el camino de donde las cosas suceden.
no sé, de repente digamos que te ves en un sueño premonitorio caminando en un parque, ¿cierto? Y encuentras a alguien que hace un negocio muy bueno y te da mucho dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, te puedes poner en el universo donde las cosas suceden y ir a visitar ese parque hasta que eso se pueda manifestar de mejor manera, ¿cierto? Porque si no voy nunca a ese parque, bueno, ese sueño jamás se va a suceder. ¿De acuerdo? Porque simplemente no le vamos a dar la oportunidad o la chance de que esa posible línea de futuro se manifieste. Entonces, ese es un tips para poder ir decidiendo más o menos qué cosas hacer en base a lo que nosotros queremos. Hay que ponerse en el universo, en el lugar donde las cosas suceden, porque si las esperas en casa, bueno, te van a suceder las cosas rutinarias dentro de casa. ¿De acuerdo? Pero nada más que eso. Entonces, tenemos que el futuro no es uno, sino que son muchos. Tenemos las líneas de futuro, que podemos tomar un camino u otro en base a lo que pensamos, a lo que sentimos y cómo esos pensamientos y sentimientos se traducen en acciones que nos llevan por un camino o por otro, eventualmente de una línea de futuro. Ahora que sabemos esto, podemos decir, muchas personas me preguntan, ¿los oráculos, los registros acásicos son reales? Las lecturas de tarot, la lectura de runas, personas que tienen la capacidad de ver el futuro. Bueno, esto de ver el futuro es muchísimo más normal de lo que no necesita ser un ser especial, ni tener capacidades, ni nada. O sea, lo vemos todo el tiempo. De forma consciente e inconsciente estamos creándolo. No necesitamos que alguien lo diga, que alguien me diga, que alguien me tire unas cartas y a todo esto, si es que hay alguien que lee el tarot, perdónenme si se ofenden, pero bueno, tengo que decirlo para que también lo hagan con más responsabilidad. Porque mira, todo el mundo tiene la capacidad de poder ver su futuro. ¿Por qué? Porque nosotros somos quien lo creamos, nosotros somos quien lo manifiesta, nosotros somos quien lo proyecta, ¿cierto? Entonces, con esto podemos decir, ¿hay alguna forma que una persona externa a nosotros tenga la capacidad de poder ver la línea de futuro, ya sea de manera natural, ya sea de manera a través de algún artículo, como pueden ser cartas, piedras, café, agua, cenizas, no sé, hay un montón de oráculos y metodologías de predicción. ¿Se puede? Mira, te lo voy a decir, de poderse, se puede, pero existen muchos pero. ¿De acuerdo? Existen muchos pero, que a los cuales hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Primero, ¿quién es la persona que tiene la mejor capacidad para ver su línea de futuro? Eres tú mismo. E incluso así, el futuro es muy dinámico. Aunque tú lo puedas ver, no sabes, no tienes acceso a toda la información necesaria para ver el camino. Tú simplemente ves el destino, pero no ves todo el camino que tienes que recorrer para llegar hasta allí. ¿Cierto? El camino se va gestando a medida que se va manifestando. Entonces, primero, tienes tú. Lo segundo es que cuando tienes un tercero, ¿cierto? Ya tienes una degradación de la información. ¿Por qué? Porque esa persona también tiene una mente y como tiene una mente, tiene programaciones mentales, tiene configuraciones, tiene creencias, tiene patrones de comportamiento, programaciones positivas y programaciones negativas. Entonces, para que esa persona tenga que bajar, ¿cierto? La información de tu sistema de creencias, te tenga que sacar esa información, la tenga que procesar, la tiene que procesar por todo su sistema de creencias, por todo su sistema de pensamiento, de razonamiento e interpretación. Y luego todavía lo tiene que verbalizar. Entonces, todo ese proceso de interpretación tiene muchísima interferencia. ¿Alguna vez han jugado este jueguito que se llama el teléfono? Que donde una persona dice un mensaje, ¿cierto? Yo te digo una frase y tú vas y le dices esa frase a otra persona y esa persona le dice la frase a otra y así a otra y a otra, 10, 20, 30, 40 saltos y la frase te vuelve a llegar a ti y te llega una frase totalmente diferente. ¿Han visto ese experimento? El teléfono descompuesto, justamente donde uno
aquí, se llama el teléfono descompuesto. Es un experimento social para que nos demos cuenta de cómo cada vez que una persona recibe una información, la procesa y la externaliza, sale otra cosa. Así, literalmente, yo digo una frase, la proceso por mi sistema de creencias, la verbalizo, ¿cierto? Tú la recibes, la interpretas por tu sistema de creencias, la procesas y la verbalizas. Y cada vez que entra en un sistema energético, en un sistema de creencias diferente, se va distorsionando la información. Y entre más saltos tenga, más descompuesto, más distorsionada llega la información al siguiente que la escucha. Entonces, eso es un experimento social que muestra cómo nuestro cerebro, cómo nuestra mente procesa. Lo que yo escucho no necesariamente tiene que ser lo mismo que tú dices. ¿De acuerdo? Es algo muy curioso, pero bueno, la mente funciona así. Lo que nosotros escuchamos no es lo que los otros nos dicen, no, nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Es así de sencillo. Escuchamos lo que nuestra mente nos obliga a escuchar. Entonces, cuando tenemos este sistema de creencias, si esto sucede, si este teléfono descompuesto, este teléfono roto, por así decirlo, para que ustedes hacerles referencia al juego, el teléfono roto, el teléfono descompuesto, pasa y sucede con la verbalización de la información. Te lo estoy diciendo. ¿Qué más claro que decírtelo en palabras que tu mismo idioma entiendes? Más claro que eso, imposible. Ahora imagínate la distorsión de la información a través de un proceso subconsciente y energético. Si ya la información se distorsiona al verbalizarla, imagínate cómo se distorsiona la información al traspasarla a través de la mente subconsciente de una persona a la otra. El nivel de distorsión es enorme, es enorme. Entonces, y aparte, después te tiene que volver. Ahora viene, cuando viene de vuelta, ahora viene como tú la interpretes. Entonces, también tiene, esa es la primera desventaja. Las distorsiones de la comunicación o la canalización de un futuro son enormes, enormes, así gigantescas. Ahora, son incluso muchísimo más grandes de lo que puedo simplemente manifestar en esta clase básica. Luego tenemos lo segundo, que es uno, si llegase a hacer algo similar o cercano, es una mera posibilidad. No es algo que va a ser así y así va a ser y siempre va a ser así. No. O sea, digamos que vamos a decir que tenemos una persona que tiene un don relativamente bueno. Y digo relativamente porque para que tuviera un 100% de canalización, esa persona tendría que estar más o menos en estado iluminado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que tiene un porcentaje de asertividad. Incluso aunque lo tuviera, es irresponsable decirle a una persona un posible futuro. ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Es eso, una de cientos de posibilidades. De hecho, para que te hagas la idea, si yo en este momento te dijera, ¿cuánto se llama? Vas a encontrar el amor de tu vida. Existe más o menos la misma cantidad de posibilidades de que sí sea a que no sea. Y no tengo nada, o sea, no tengo ni piedras, ni cartas, ni canalización, nada. ¿Por qué? Porque es una entre millones de posibilidades que te pueden suceder. Todo lo que pasa en tu futuro va a depender en base a lo que vayas pensando, sintiendo y desarrollando. Y ahora, si este concepto te suena difícil, espérate ahora, porque cuando tú comienzas a combinar los futuros de una persona con los de otra persona, cuando comienzas a combinar el desarrollo del futuro entre una, entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco, entre una familia normal de cuatro personas. ¿De acuerdo? Imagínate, cuando comenzamos a combinar el futuro de una familia pequeñita, de cuatro personas. Yo tengo mi futuro posible en base a mi sistema de creencias.
Ahora, mi pareja tiene su futuro posible en base a su sistema de creencias, patrones de pensamientos y comportamientos. Mis hermanos y mis hijos y qué sé yo. Ahora, ellos salen hacia la calle, cambian sus patrones de pensamiento, cambian sus patrones de comportamiento y me traen esas posibilidades nuevas a mi mundo, a mi vida, a mi realidad. Y así yo voy influenciando el futuro de ellos y ellos van influenciando el mío. Entonces, mi futuro se vuelve tan dinámico, tan fluctuante, que es difícil, muy, pero muy difícil poder acertar en lo que realmente va a ser o va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, no, profesor, es que yo sí fui a un tarotista o sí fui a un oráculo y le acertó. Sí, puede ser. ¿Eso es porque realmente la persona ve el futuro? Puede ser que no. ¿Qué es lo que pasa? Mira, si tú le tienes fe, si tú tienes un nivel de FP, un nivel de sugestión hacia esa persona te dice, Franco, te vas a ganar la lotería. A huevo que te la vas a ganar. Si yo acepto esa información como una realidad y esa persona, yo en base a mi sistema de creencias, le tengo fidelidad, le tengo FP, y esa persona tiene la capacidad real de, en base a sus sugestiones, influir en mi patrón de pensamiento e influenciar, ¿puede suceder? Sí. E incluso puede suceder con la misma posibilidad a que si yo fuera hipnólogo, te llevara a un buen nivel de FP y te dijera, de hoy en adelante vas a ser feliz en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Si te lo digo así, con el FP suficiente, esa realidad se crea en tu vida. ¿Por qué? Porque el principio hipnótico dice que si yo te doy una sugestión con el FP necesario, esa sugestión se cumple, ¿cierto? ¿Se acuerdan del segundo pilar de la hipnosis? Que el segundo pilar de la hipnosis dice que en hipnosis se puede lograr cualquier cosa siempre y cuando se tenga el FP suficiente. Si yo tengo el FP sobre ti, si yo tengo el nivel de FP sobre ti y te digo, vas a lograrlo, vas a ser exitoso en la vida, vas a encontrar el amor de tu vida, tú sigue, realízalo, hazlo, ¿de acuerdo? Vas a ser feliz en tu vida. De hoy en adelante vas a ser feliz siempre. Y eso te lo digo como una sugestión, te lo estoy diciendo. Si yo te lo dijera con el FP suficiente, simplemente eso sucedería. Y no es porque yo esté leyendo el futuro. Puede que sí, puede que no. Pero simplemente si yo te lo digo con el FP suficiente, eso se cumple y eso se realiza. Ahora, que es algo también que pasa, porque cuando vas a hacerte lecturas de tarot o de lecturas de oráculos, no solamente, bueno, si te la vas a hacer es porque crees, o sea, partamos por ahí. Si te la vas a hacer es porque hay un nivel de FP hacia esa técnica, hay un nivel de credibilidad hacia eso que vas a hacer, ¿cierto que sí? Por eso lo estás pagando, lo estás haciendo, ¿cierto? Ahora, si esa persona, digamos que tiene la coincidencia y acerta un par de veces, ese nivel de FP que tú le vas a tener va a ir aumentando. Pero ahora, ¿qué pasa? Y aquí viene lo sumamente riesgoso y peligroso, y esto es un hecho de la vida real. ¿Qué pasa si de repente, digamos que tienes un oráculo, ¿cierto? Tienes un oráculo, llámale cualquiera, el que sea. Y de repente va y acerta un par de veces, acerta algunas cositas, se manifiestan, se cumplen. Vale, tú le vas a ir agarrando FP, ¿cierto? Porque esa persona te va a decir algo, eso va a suceder y tú le vas dando FP. Y si le vas dando FP y de repente por ABC un motivo, por cosas del azar, de repente le llegas y te dice algo, aquí sale que alguien de tu familia va a morir. O aquí sale, por darte un ejemplo, que te queda poco tiempo de vida. ¿Qué pasa si te dicen eso? ¿Qué pasa si alguien con un nivel de influencia, con un alto nivel de FP, con un alto nivel hipnótico sobre ti,
te dice algo como lo que te acabo de decir. Eso se programa en tu mente lo acepta y puede suceder. Es lo que se conoce como profecías autocumplidas. O sea, vamos, que en realidad puede ser que esté visitando, puede ser que le esté interpretando, pero el tener un intermediario de por medio en la visita, las líneas de futuro, tiene su complicación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en base a eso también va el nivel de sugestión. Va el nivel de sugestión, va el nivel de FP que esa persona haya logrado sobre ti en el tiempo y en el proceso de comunicación con ese oráculo, con ese traductor, ¿cierto? Entonces, puede funcionarte para bien o puede ser funcionarte para mal. Por eso, en lo personal, yo no soy partidario de ningún tipo de oráculos, no los enseño, ¿cierto? No, ustedes habrán dado cuenta que en años que llevan conmigo algunos de ustedes, jamás he dado clases de cómo tirar las runas y cómo leer tarot o cómo visitar los registros acásicos y ese tipo de cosas. No lo hago. ¿Por qué? Porque sé que primero puede ser que no suceda. Puede ser que la línea de futuro que se vea no sea la que realmente va a suceder. Porque hay que comprender que si yo como oráculo, digamos que yo te hago una predicción, ya sea por el oráculo que sea, te hago una predicción, yo como lector tengo que entender que eso tiene un margen de asertividad. Que puede que sí, como puede que no. Y el margen de asertividad es muy amplio, muy amplio. Entonces, tengo que tener la responsabilidad como oráculo que a la persona que se lo estoy diciendo, no necesariamente ese va a ser su futuro. Estoy viendo una de las tantas líneas de futuros posibles. Una, ¿de acuerdo? Ahora, también tengo que tener la responsabilidad como oráculo, ¿cierto? Tengo que tener la responsabilidad de saber que si yo le digo a una persona a la cual le tengo un alto nivel de influencia, le digo que le va a suceder algo malo o algo negativo dentro de su vida, aunque eso lo esté diciendo y sea una posibilidad de futuro, si yo se lo digo, va a estar muchísimo más propensa a que eso le suceda. ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel de FP sobre esa persona. Yo tengo un nivel de influencia sobre esa persona. ¿Me van entendiendo? Entonces, el ser un oráculo o un canalizador de una línea de futuro es algo pero muy delicado. Enormemente, enormemente delicado que no se puede tomar así, así. Ah, no, me voy a dedicar a hacer oráculo y ya. Lo hago y ya está. No, es un nivel muy complicado, es muy relativo. Estamos trabajando cuando hablamos del futuro, estamos trabajando en lo incierto. Pero existe una técnica que para mí es la que considero más fiable, entre comillas. Y aún así, no es que sea la más fiable. ¿Por qué? Porque te digo, el futuro salta en base a tus decisiones. Pero es una de las que más me gusta porque no tiene intermediarios, no tiene alguien que interprete, no tiene, simplemente yo entro dentro de mi mente y veo lo que se está gestando en este momento. ¿De acuerdo? Sí, exacto, tal cual, ni siquiera los registros acásicos, no hay ninguna técnica, ninguna que sea 100% fiable, ninguna, ¿de acuerdo? O sea, ni una. El que me diga, no, es que esta, sí, no, es mentira, no hay ninguna que sea 100% fiable, a menos que la persona que la esté ejecutando esté en estado iluminado, ¿de acuerdo? Si tú tienes un iluminado que levita, crea materia, canaliza ángeles y tiene un 100% de asertividad, vale, pero que de esos no abundan en la tierra, por lo menos todavía. ¿De acuerdo? De esos no hay ahí caminando por la calle y no te los encuentras en todas las esquinas. Entonces, desde mi punto de vista, una de las formas más correctas o que no tienen tanto intermediario, ¿cierto? No tienen un filtro externo y que está lo menos disociado posible, ¿cierto? Es
el trabajar a través de una progresión. Una progresión es básicamente un sueño lúcido inducido, en el cual tú tienes un sueño premonitorio inducido. Eso es, un sueño premonitorio inducido. Eso es una progresión. Una progresión, una progresión es básicamente esto, llevarte a un estado de hipnosis en el cual se induce un sueño premonitorio y que la persona tiene la capacidad de ver o experimentar en forma parcial o total, ¿cierto? Este sueño lúcido o este sueño premonitorio al respecto de una línea de futuro. Que claro, no tiene intermediarios. ¿Por qué? Porque es el equivalente a irse a dormir, ¿cierto? Es el equivalente como irse a dormir, soñar, ver un posible futuro y despertar y decir, bueno, puede ser que algo casi me pueda suceder. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, desde mi percepción, creo y considero que eso es como lo más cercano que se puede tener a tener una visita hacia el futuro. Pero incluso en este caso, incluso en esta posibilidad, existe el margen de la relatividad. Existe el margen de la relatividad. ¿Por qué? Porque incluso en un sueño premonitorio puede que sí, como también puede que no. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, esos son las progresiones. Las progresiones se pueden practicar, por supuesto que sí. Y se pueden practicar siempre y cuando, como les digo, no soy muy partidario de andar haciendo progresiones, pero si lo vemos dentro del marco de los oráculos o dentro de las premoniciones de futuro, lo más cercano a tener un sueño premonitorio inducido es una progresión, que es justamente inducir un estado de sueño en el cual la persona accede al bebecito, a la proyección que se está gestando en ese momento, a la proyección y el camino en el cual esa persona está manifestando sus patrones de pensamiento, sus programaciones mentales, pero en ese momento. ¿De acuerdo? Y puede acceder a eso, pero siempre sabiendo y teniendo el nivel de responsabilidad de que eso es una proyección en base a lo que está viviendo y experimentando en ese momento. Es meramente una posibilidad y es algo relativo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, estos son lo que son las progresiones. Muchos de ustedes también me han pedido, profesor, usted me puede dar clases de registros acásicos, me puede dar regresiones, y en base a lo que ustedes me piden y a lo que ustedes me han planteado, bueno, yo este tipo de ejercicio ya lo hice, ya lo realicé. Hace algún tiempo atrás, yo justamente realicé lo que era una terapia de regresión, donde yo personalmente te iba guiando paso por paso. Bueno, aparte, dentro de la terapia no fue simplemente una terapia, sino que les di la explicación completa y total al respecto de lo mismo que les estoy hablando. Pero hice dos terapias. Hice la terapia de regresión, donde los llevé a un proceso de recordar una vida pasada, y también los llevé hacia un proceso de progresión, donde obviamente les expliqué lo mismo que les estoy explicando ahora con mayor detalle y los llevé a través de un proceso de progresión para que pudiesen visitar una posible línea de futuro, sabiendo y considerando que siempre todo es relativo, pero nunca está de más. Y es una experiencia muy interesante, es una experiencia muy linda, muy interesante y que también puede ser muy motivadora, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿qué es lo que sucede si yo de repente tengo una progresión y veo que me va a pasar algo en un lugar que conozco, en un lugar que sé? Yo me puedo poner, ¿cierto? De manera consciente en el universo donde las cosas sí suceden, ¿cierto? Si yo veo que de repente voy a encontrar una persona que me va a ser mi amigo, mi amiga, o que va a ser mi pareja y que nos vamos a llevar muy bien en tal lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? De manera consciente y de manera responsable, me voy a poner en el universo donde las cosas suceden, ¿cierto? Me voy a acercar a ese lugar. Y si de repente veo en una progresión que me va a pasar algo negativo en tal lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Independientemente de lo que piensa o lo que siente, tengo que ir hacia un lugar contrario para evitar esa línea de futuro.
¿cierto? Para evitar que eso suceda. Entonces, una progresión nos va dando, nos va marcando un camino en el cual es verdad que no es 100% fiable, pero es mejor a que estar dando palos de ciego, ¿cierto? Es mejor tener una vista de una lucecita por allá al fondo a que no tener absolutamente nada. Y eso sin intermediarios. Es una experiencia que tú vives, que tú accedes como si fuese un sueño premonitorio de manera más lúcida dependiendo del nivel de FP que se ha logrado. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, yo el día de hoy les quiero dar una, como ya estamos entrando, ya entramos en diciembre y estamos entrando en la época de Navidad, el día de hoy yo los quiero invitar y darles el acceso a la posibilidad de que tomen estas terapias, con la ventaja de que cuando ustedes accedan a la promoción que les voy a hacer el día de hoy, que hay 30 becas disponibles para acceder a esta terapia de regresión y progresión a un valor súper reducido, tiene la ventaja que, como está a través de una grabación, tú puedes repetirla y rehacerla todas las veces que tú quieras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú te vas a una regresión, vas a una terapia de regresión, vas a tener que pagar una sesión cada vez que te la hagas, ¿cierto? Y una sesión de hipnosis cuesta de 50 a $100 por sesión, independientemente del país donde te encuentres en Latinoamérica, entre 50 y $100 una sesión. Entonces, te haces una y te quieres hacer la semana que viene otra o al mes que viene otra, y cada vez que te la quieres hacer vas a tener que pagar nuevamente. Entonces, el tener la grabación tiene la ventaja de que tú puedes hacer todas las veces que quieras, ¿de acuerdo? Todas las veces que tú quieras, el tener la grabación, puedes hacerte una regresión todos los días, si tú así lo quieres. Y lo mejor es que la voy a ir guiando yo. Y a medida que la voy guiando y a medida que la vas repitiendo, eso va permitiendo que entre más veces la repitas, mayor nivel de FP se vaya logrando, mayor nivel de FP se vaya produciendo, lo cual la regresión, cada vez que tú repitas esta regresión, va a ser más certera, más clara, más nítida. Ahora también dentro de este proceso, a través de este proceso, también yo les hago lo que se conoce como progresión, donde te llevo a visitar una línea de futuro la cual se esté gestando dentro de tu mente en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, también, esto, lo positivo es que entre más veces lo escuches, mayor nivel de FP voy a ir logrando durante el proceso, mayor nivel de influencia vamos a ir logrando, lo cual va a ir permitiendo que entre más veces la repitas, mayor claridad tú puedas ir adquiriendo en esa experiencia. Mayor claridad, mayor nitidez y mayor asertividad. Entonces, es un montón de cosas positivas en el cual el día de hoy lo quiero poner a disposición de todos los participantes. Es una clase, es un taller, es una terapia de regresión y es una terapia de progresión. Todo en un taller que está completamente explicado, que tiene 4 horas de duración. En principio, yo te recomiendo escuchar las 4 horas para que vivas y adquieras todo el conocimiento que les entrego en ese taller, aparte de la terapia, y luego ya después cuando lo quieras repetir, obviamente te vas directamente a la terapia y no necesitas escuchar las 4 horas de sesión, sino que simplemente vas directamente a la terapia. Todo esto normalmente ustedes saben que las sesiones de regresiones normalmente no se graban. No se graban justamente por el hecho de que para el hipnólogo no le conviene. O sea, a mí como terapeuta no me conviene darte una grabación. ¿Por qué? Porque la vas a poder repetir todas las veces que tú quieras sin necesidad de mí. Entonces, si yo quiero tener un cliente frecuente, lo que hago es hacerle la sesión en vivo y que cuando se quiera hacer otra, venga y me pague de nuevo. Y cuando se quiera hacer otra, que venga y me pague de nuevo y no la grabo. Pero como no es mi finalidad el lucrar o el volverme millonario a través de los procesos regresivos, yo les pongo la posibilidad que ustedes accedan a la grabación de este taller, el cual van a poder repetirlo y repasarlo todas las veces que ustedes quieran. Y es una sesión de regresión y es una sesión de progresión. Si digamos que tú fueras a pagar solamente una sesión por la regresión y una sesión por la progresión, el valor solamente de realizarlo una vez costaría alrededor de 150 a $200. Pero, como si fuera poco, la Fundación está dando en este momento 30 becas para que las personas que quieran acceder a esta sesión lo puedan acceder con un 75 hasta un 90% de descuento.
Así que pongan mucha atención porque esta oportunidad es solo con 30 cupos vigentes y es una oportunidad que se va a dar solo por las próximas 24 horas. O sea, para los que reserven, ya sea abonando, pues que va a ser, es tan chiquitito el costo que ni siquiera vale la pena abonar o lo pagas de una sola vez. Así que pongan mucha atención. Para los Estados Unidos, el valor de la terapia de regresión y progresión va a ser de solo $60. Para Europa es de solo 40 euros. Y ahora los próximos países es todavía más económico. Escucha bien. Para México, el valor es de solo 600 pesos mexicanos. Para Argentina, el valor es de solo 6.000 pesos argentinos. Para Bolivia, de solo 200 pesos bolivianos. Para Colombia, de 165.000 pesos colombianos. Para Chile, chicos, son solo 30.000 pesos chilenos. Para Perú son 120 soles, para Ecuador son solo $30, para Paraguay son 114.000 guaraníes y para Uruguay son solo 1.230 pesos uruguayos. Entonces, lo único que tienes que hacer es poner la letra A en el grupo de WhatsApp si tú quieres aprovechar una de estas 30 becas, y como te digo, te vas a llevar dos terapias de regresión y de progresión, y aparte la vas a poder repetir todas las veces que tú quieras, por el único valor de lo que te acabo de comentar y pagando solamente una vez. Así que si quieres ser uno de estos, aprovechar una de estas 30 becas, lo único que tienes que hacer es poner la letra A en el grupo de WhatsApp donde se te hizo la invitación o comunicarte directamente con tu profesor asignado. Si en el caso que estás en mi grupo y yo te mandé la invitación, escríbeme por interno y yo te aviso quién es tu, escríbeme al mismo número que te mandé la invitación y yo te asigno a tu profesor para que te pueda atender. ¿De acuerdo? Ya sea que me escriban a mí o a su profesor asignado, o poniendo la letra A en el grupo de WhatsApp donde se les hizo la invitación, para que así su profesor se pueda comunicar con ustedes y puedan aprovechar una de estas 30 becas que están disponibles por 24 horas. ¿De acuerdo? Así que, Rita, no te preocupes, linda. Ahí mándame un mensaje por interno o háblale a tu profesor para que se vea el caso particular. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, la promoción está allí. Este es un regalo que les hago con mucho cariño para que los que están interesados en hacerse terapias de regresión y terapias de progresión tengan la posibilidad de que yo personalmente los guíe y que puedan repetir y repasar esas experiencias todas las veces que tú quieras y que tú desees. Así que por el precio de alrededor de $30, lo único que tienes que hacer es poner la letra A en el grupo de WhatsApp o comunicarte con tu profesor asignado. Si estás en alguno de mis grupos y no sabes quién es tu profesor, escríbeme por interno y yo te comunico con tu profesor o profesora según corresponda. Así que chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Yomara, como te digo, mándame un mensaje por interno al mismo grupo que les mandé, me pueden escribir o les pongo ahí los datos de sus profesores asignados para que vean con quién se pueden comunicar. ¿De acuerdo? Así que chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo, hayan entendido al respecto del futuro, de las líneas de futuro y sobre todo de los beneficios de las progresiones. Y también mucho ojo con todos los métodos predictivos. Así que espero que lo hayan disfrutado al máximo. Les agradezco a todos su participación. En un ratito más nos vemos a los que están inscritos en el evento de Navidad. Nos vamos a ver allí en un ratito más. Así que les mando a todos un fuerte abrazo. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia y les abro el audio para que nos despidamos como corresponde. Y recuerden, para aprovechar la beca, la letra A en el grupo de WhatsApp o se comunican directamente con su profesor asignado. Así que hasta la próxima, chicos. Que estén bien. Chao, chao. Ay, gracias, Chao, chao. chao, profe. Gracias. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, Bendiciones desde México. Gracias, profe. Mande la Gracias. invitación. Buen día. Gracias, Franco. Dios te bendiga. Mándala. Feliz semana. Profe, ya está